Veamos cómo se lleva a cabo la conciliación bancaria. Para eso vamos a establecer ciertos pasos para asegurarnos cumplir el objetivo. Primero, debemos de tener disponible los documentos básicos que corresponden al mes que vamos a conciliar, es decir, el estado de cuenta bancario de este mes, el auxiliar contable de este mes y la conciliación del mes anterior. En el caso de cuentas nuevas, de cuentas que se acaban de crear, seguramente no existirá conciliación del mes anterior. Para eso, entonces, siguiendo el ejemplo de las conciliaciones de octubre, ya tenemos disponible tanto el auxiliar contable que está en el lado izquierdo de la pantalla, como el estado de cuenta bancario que está del lado derecho de la pantalla. Una vez que hemos realizado este primer paso, ahora verificaremos que los saldos iniciales del auxiliar bancario correspondan al saldo final del mes pasado. Es decir, vamos a checar que este mes ya haya iniciado después de haber registrado los movimientos de la conciliación que se haya realizado el mes anterior. Sin embargo, en este ejemplo que vamos a desarrollar, como se trata de una cuenta nueva, no existe movimientos que verificar, por lo cual el saldo inicial es correcto. Después, el paso 3, que ya es el procedimiento de conciliación, vamos a realizar el procedimiento de revisión. Primero, vamos a verificar en la conciliación pasada los movimientos que quedaron por esperar o en tránsito. Vamos a verificar si estos movimientos ya aparecieron o en el auxiliar contable o en el estado de cuenta bancario. Repetimos que en esta ocasión no existe una conciliación anterior por tratarse de una cuenta bancaria o una cuenta nueva. Después, el procedimiento nos indica que debemos agarrar el auxiliar contable y vamos a verificar sus cargos. Vamos a hacerlo. Entonces, tenemos nuestro auxiliar contable del lado izquierdo de la pantalla y vamos a ver los cargos que están en la columna del debe y vamos a ir uno a uno validando que aparezcan en el estado de cuenta bancario. Primer cargo, apertura de la cuenta por 20,000 pesos. Y vemos que sí aparece en el auxiliar, en el estado de cuenta bancario. ¿Qué debemos hacer? Cuando sí aparezca, con un color específico que se acostumbra sea azul, vamos a marcar que hemos encontrado dicha operación. Vamos a encontrarlo, vamos a marcarlo y señalamos que sí lo encontramos. Y como corresponde en el estado de cuenta bancario, también lo marcamos. Después, el segundo cargo, que es depósitos de cobros del día por 10,700. Verificamos que sí aparece y lo marcamos, que sí aparece. Posteriormente, depósitos de cobros del día por 11,150. Validamos que sí aparece y continuamos. Depósitos de cobros del día correspondiente al 24 de octubre, 1,200. Vemos que sí aparece y lo marcamos. El siguiente, depósitos de cobros del día por 2,500, también aparece y lo marcamos. Después observamos que hay un depósitos de cobro del día por 10,200 que sí aparece y vamos a revisarlo, vamos a marcarlo como que lo hemos encontrado. Recuerden ustedes que estamos siguiendo de guía nuestro auxiliar contable. Ese es el orden que estamos nosotros revisando. No estamos ahorita guiándonos de lo que dice el auxiliar, el estado de cuenta bancario. Si allá hay movimientos pendientes, no nos interesa en este momento, para que tengamos orden y no nos perdamos en la revisión. Luego vamos a tratar de revisar el último cargo que aparece en nuestro auxiliar contable, que es un cargo por 3,500 pesos, y verificamos
contra el estado de cuenta bancario y observamos que no se encuentra, por lo cual lo vamos a marcar de una manera diferente para señalar que no lo encontramos. Se acostumbra marcarlo con un círculo de color rojo. Lo vamos a marcar y ya tenemos 3.500 que no lo estamos encontrando. Como habrán notado, los movimientos que están en nuestro auxiliar contable en el lado de los cargos deben aparecer en el estado de cuenta bancario del lado de los abonos, porque ellos tienen un registro contable contrario a la forma en que nosotros registramos. Revisemos entonces los pasos para hacer la conciliación, porque ya hemos concluido la revisión de los cargos. Ahora vamos a revisar nuestros abonos. ¿Ok? Regresamos a los documentos que estamos revisando y vemos nuestros abonos. El primer abono es un cheque, el 1, por 2.500. Y ese cheque 1 lo hemos encontrado, si lo observan, el cheque 1 sí se encuentra, está aquí. El cheque número 2 por 2.750, también lo hemos encontrado, 2.750. El cheque número 3 por 1.750. El cheque número 4 por 2.500. El cheque número 5 por 1.800. Sí se encuentra. El cheque número 6 por 2.430. El cheque número 7 por 4.850. El cheque número 8 por 6.500. Sí lo encontramos también. El cheque número 9 por 2.750. El cheque número 9 por 2.750. Vemos que no se encuentra, entonces lo vamos a marcar con el color rojo. Recuerden ustedes, 2.750 queda marcado con el color rojo. El cheque número 10 por 2.322, cheque número 10 por 2.322. El cheque número 11 por 2.500, cheque número 11. El cheque número 12 por 10.700, sí lo encontramos. Y hemos concluido la revisión de nuestros abonos. Ahora nos pide el procedimiento que aquellos cargos y abonos, tanto contables como bancarios, que no los encontramos, hay que marcarlos. Como nos hemos dado cuenta, en el lado del auxiliar contable ya está marcado todo, tanto lo encontrado como lo no encontrado. Sin embargo, en el estado de cuenta bancario podemos observar en el lado de los cargos un cargo que no fue encontrado por 350 y un abono que tampoco fue encontrado por 2.500. Si se dan cuenta, la marca que se está usando para señalar aquello que no está encontrado es el círculo rojo. Una vez que hemos hecho las marcas de todos los cargos y abonos no encontrados, entonces ahora vamos a construir el documento de conciliación. Aunque hay varios procedimientos, mi recomendación por práctica, porque nos enseña a llegar a cantidades o saldos conciliados y además nos deja muy claro los movimientos que se están llevando a cabo, es en el formato que estamos viendo ahora en pantalla. Y vamos a empezar poniendo los saldos finales de cada uno de los documentos que estamos utilizando. Saldos finales. El saldo final de nuestro libro, vamos a verificar cuál fue el saldo final de nuestro libro. Nuestros libros tuvimos 15.898 de saldo final. 15.898. Y en el lado de sus libros o el libro bancario, el
saldo fue de 17,298. Recuerden ustedes que el comportamiento de la naturaleza de los saldos y de los movimientos en el caso del banco siempre es contrario a como nosotros los registramos en contabilidad. Si en el caso de nosotros es un cargo, es de naturaleza deudora, ese saldo va a ser de naturaleza acreedora o abono en el libro bancario. Entonces, esos 17,298 serán abonos. 17,298. Inmediatamente vamos a proceder a registrar aquellos movimientos que no fueron hallados de nuestros libros. Entonces vamos a empezar con los cargos. Nuestros cargos no encontrados, que también se pone no correspondidos, no correspondidos. Nuestros cargos no correspondidos. Y vamos entonces a nuestro auxiliar contable. Y en nuestros cargos no correspondidos lo que observamos es que hay un depósito de 3,500 pendiente de que llegue al banco. Vamos a tratar de entender la naturaleza de este rubro que no fue encontrado. Fue un depósito que fue el último día y que es probable que en el banco aparezca hasta el día siguiente, que ya va a ser el mes siguiente. Entonces es lo más lógico que tengamos que esperar que sí aparezca y que no se trate de un movimiento que fue cancelado de última hora. Entonces, como sí estamos esperando que sí aparezca en el banco, vamos a marcarlo de esa manera en nuestra conciliación. Son 3,500 de un depósito de cobro del día 31. Entonces, nuestros cargos no correspondidos fue un depósito por cobro del día 31 de octubre. Y esos 3,500 esperamos que estén depositados en el banco. ¿Ok? Y los depósitos en el banco se marcan como abonos, 3,500. Lo estamos poniendo de sus libros porque esperamos que aparezcan en el próximo estado de cuenta. Vamos a ver si existe algún otro cargo en nuestro libro que falta. No, ya hemos completado. Ahora corresponde a poner todos nuestros abonos que no hayan sido encontrados o que no estén correspondidos. Vamos a revisar los documentos contables. Y aquí entonces observamos en el lado del haber los abonos que no pudimos encontrar y nos damos cuenta que se trata del cheque número 9 por 2,750. Ese fue el único cheque que no encontramos. Es probable que a ese proveedor se le haya entregado el cheque y todavía no lo haya procesado en el banco. Entonces esperamos que en algún momento él llegue al banco a cobrarlo, por lo cual vamos a marcarlo de esta manera. Cheque 9 por 2,750. Cheque 9, ¿sí?, por un pago a proveedores por 2,750. Y los cheques o los retiros en el banco se espera que quedan registrados en el lado de los cargos, 2,750. Observamos que con eso hemos completado todos los abonos no correspondidos de nuestra parte. Ahora continuaremos con el libro o los libros bancarios. Entonces, sus cargos que no fueron correspondidos. Sus cargos. Sus cargos, como nos damos cuenta en el lado del estado de cuenta bancario, existe los 350 que corresponden a la comisión por manejo de cuenta por el mes. Eso no lo tenemos nosotros anotado en la cuenta. Y hay un principio básico para registrar ese tipo de operaciones que aparecen en los estados de cuenta. Sea error o no sea un error que esté sujeto a aclaración con el banco, lo que es cierto que tanto los cargos como los abonos que aparecieran en nuestro estado de cuenta ya ocurrieron. Ya nos retiraron el dinero o ya nos depositaron el dinero que tenemos que registrar, aunque después lo aclaremos. Entonces, este movimiento lo vamos a tener que registrar como un movimiento pendiente de hacer su póliza contable y lo vamos a registrar entonces en nuestros libros. Es la comisión por 350. Entonces, comisión bancaria
por 350. Y eso significa un abono en nuestros libros, 350, porque es un gasto, es un dinero que ya no tenemos. Con eso hemos completado sus cargos. Ahora vamos a revisar sus abonos. Y como nos damos cuenta, sus abonos solamente fueron los 2.500 de un depósito que aparece y que nosotros no tenemos anotado. Como he comentado, aun cuando fuera un error de parte del banco o algo que hay que aclarar, ese movimiento ya está en nuestra cuenta y hay que registrarlo en nuestros libros contables, aunque después hagamos la aclaración. Entonces, depósitos del día 29, así lo vamos a marcar por 2.500. Y ese es sus abonos no correspondidos, depósito del 29 de octubre, no identificado. Y es un dinero que entró con nosotros por 2.500 pesos y que está pendiente de anotar, pero lo tenemos que revelar en nuestros registros contables. Con esto hemos concluido de anotar todos los movimientos que no fueron encontrados en ambos documentos, tanto en el auxiliar contable como en el estado de cuenta bancario. Y ahora vamos a cerrar el formato de la conciliación y lo que sigue es determinar las sumas de las columnas. Entonces vamos a determinar la suma de la columna del debe, incluyendo los saldos finales que marcan para el mes. También vamos a calcular la suma del haber y lo mismo vamos a hacer para el lado de sus libros. Y hemos obtenido las sumas para efectos de la conciliación. Ahora vamos a determinar un dato muy valioso que se llama el saldo conciliado. Saldo conciliado. Y fíjense, lo que vamos a obtener es la diferencia que existe en el lado de nuestros libros entre la suma que dio en el debe contra la suma que dio en el haber. Y vamos a anotar esa diferencia en donde se encuentre el valor más pequeño, en este caso en el haber. Aquí voy a anotar la diferencia. Entonces obtengo la diferencia de los 18.398 contra los 350 y me da 18.048. Lo mismo voy a hacer para efectos de sus libros o el lado bancario. Voy a calcular la diferencia entre su abono y su cargo y lo voy a poner en la columna que tiene el valor más pequeño, que en este caso es en la columna de los cargos. Y ahí saco la diferencia de los 20.000 contra los 2.750. Si se dan cuenta, el valor que hemos obtenido es idéntico en ambas cosas. Y esta es la forma de comprobación que nuestro procedimiento de conciliación es correcto. Ese es el saldo correcto que debe de quedar al final de nuestro mes, después de haber registrado estos dos ajustes que hemos encontrado pendientes de registrar. Y entonces, ya por último, hacemos el cierre del documento con sumas iguales. Y la suma igual va a ser la suma de la suma previa con los movimientos del saldo conciliado dándonos sumas iguales para nuestros libros de 18.398 y sumas iguales para sus libros de 20.798. Muchas gracias.